Hoy vamos a hacer un vídeo diferente ya que vamos a reaccionar a un vídeo de un youtuber que ha comparado la ZR, es decir, la nueva cámara de Nikon, con la FX3. Vamos a ver qué conclusiones ha sacado y os voy a dar también mi opinión. Así que vamos allá, vamos a ver el vídeo, a ver qué nos cuenta. Esta es la Sony FX3 que he estado usando durante los últimos años. Y esta es la desafiante. Y si eres como yo, estás tratando de averiguar si deberías comprar o quedarte con la FX3 o decantarte por la nueva cámara Nikon Red. Eso es lo que intentaremos responder en este video. Si te interesa, intentaré darte más información lo mejor que pueda porque esta cámara es increíble y cuesta la mitad que esta. Vale, antes de empezar con este vídeo, sé que alguno me va a decir, Marco, pero está comparando dos cámaras que tienen muchos años de diferencia. Como ha dicho, no ha hablado del lanzamiento, ha hablado del precio. Este tipo de cámaras se comparan por el precio y no por el lanzamiento. Así que vamos a ver sus conclusiones. Comprar una cámara nueva es algo muy importante. Es una gran inversión de dinero, y no es solo el cuerpo, también son los objetivos, las paulas, los micrófonos y todos los demás accesorios. Quiero hacer un apunte aquí. Yo sé que estas nuevas cámaras llaman mucho la atención porque tienen muchas funciones, etcétera. En ninguno de los vídeos vais a ver, tanto de youtubers externos como creadores de contenido como yo, que os dicen cámbiate de sistema. No, este tipo de vídeos es para informar de que hay cámaras muy interesantes, que ya no solo existe Sony. Y si estás pensando en comprarte una cámara, puede ser interesante que mires otras opciones, pero si tienes tu FX3, tienes tu A7, etcétera, no hace falta que compres este tipo de cámaras, no hace falta que vendas todo porque ahora tengas cámaras que son más interesantes. No, hasta ahora has podido trabajar con tu cámara y puedes seguir haciéndolo sin ningún tipo de problema. Que voy a hacer todo lo posible para darte consejos y ayudarte a tomar la decisión de comprar tu próxima cámara. No sé cómo ha ocurrido. Por cierto, os voy a dejar el canal en la descripción y suscribiros porque tiene un contenido brutal y yo a Mati le sigo desde hace muchísimo tiempo y estoy seguro de que vais a aprender muchísimo con él. Así que tenéis el enlace en la descripción. Compró Red y su primera cámara juntos, la Nikon Red ZR. Es increíble y estás viendo las reacciones de la gente. Bueno, este fue uno de los secretos más difíciles de guardar para mí, simplemente porque sabía que esta cámara era especial. Y creo que ahora mismo las mejores cámaras para consumidores del mercado son la FX3 y la Nikon ZR en este tipo de categoría de cámaras. Y ese es el cálculo que todos vamos a hacer. ¿Deberías seguir con la FX3? ¿O debería cambiar a Sony? ¿O debería elegir la Nikon ZR? Que se... Un apunte muy importante, no te está diciendo que cambies todo tu ecosistema, porque en muchos comentarios se me ha repetido eso. No, te está diciendo tienes diferentes opciones y si tienes tu FX3 y estás contento, es lo importante. Ya sé cómo se siente. Tengo exactamente la misma sensación, como, Nikon, ¿estás seguro? Es como si no supieras si confiar en esto, y creo que la gente tardará un tiempo en abrirse a la posibilidad de cambiar, porque es demasiado descabellado. Totalmente. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho, porque aunque Nikon haya sacado una nueva cámara que sí que es muy interesante, aunque y tiene sus pros y sus contras, realmente lo que pasa es que hasta ahora no la han estado haciendo del todo bien. Entonces es muy normal que muchas personas, aunque sí quieran pasarse a Nikon, todavía no tengan la confianza de hacerlo. Y creo que, al hacer esta comparación, debemos tener en cuenta que la Nikon ZR cuesta casi la mitad que la FX3, solo cuesta $2,200, así que, para algunas personas, eso ya es el clavo en el ataúd de la FX3. En España, 2.300 la Nikon ZR, 4.300 la FX3. Es una locura. Simplemente no pueden llegar hasta ahí, es demasiado dinero, es demasiado caro. Y, automáticamente, la ZR se convierte en la situación perfecta para ellos. Dicho esto, esta es la comparación entre la Sony FX3, mi cámara favorita. La verdad que los cuerpos se parecen muchísimo. Aunque para mí la ZR es como más una ZV1, más o menos, es como ese estilo de cámara. Durante los últimos 5 años, y la nueva Nikon ZR. Vamos a hacer muchas comparaciones paralelas. Obtendrás mi opinión sincera en tiempo real. Hablaré del enfoque automático, la cámara lenta, la pantalla LCD, la ranura para tarjetas, la poca luz, el tamaño de los archivos, todo. Pero, mientras lo hacemos, ten en cuenta el precio. Y diré que mientras editaba mi video de la Nikon ZR, me entusiasmaba cada vez más esta cámara.
Es muy fácil de corregir el color. La imagen se ve increíble. Así que sí, puede que ahora mismo esté un poco entusiasmado con la ZR. Pero creo que puede ser por una buena razón. Siempre he sido de esas personas que, si Canon hace la mejor cámara para mí, me cambio a Canon inmediatamente. Si Fujifilm fabrica la mejor cámara para mí, me cambio a Fujifilm inmediatamente. No tengo lealtad en términos de qué marca uso. Ha tratado un tema muy importante. Este hombre hace proyectos, pero como veis, lo primero que dice es no tengo lealtad a ninguna marca. ¿Por qué? Porque si se amolda a lo que yo necesito, me puedo cambiar. No tengo por qué utilizar algo que no se está amoldando a lo que yo necesito. Esto, para un creador de contenidos o para personas que tenemos un poder adquisitivo más grande, es interesante. Pero para el filmmaker medio tenéis que entender que no es viable. No es viable que te cambies de ecosistema cada 2 años o cada año porque tienes una inversión hecha que no vas a amortizar. Entonces, tener muy en cuenta que cuando se dicen este tipo de cosas hay que analizar a la persona que lo está diciendo. No es para todo el mundo, ¿vale? Esto es algo muy importante. Cuando creo que esta es la mejor cámara, se la cuento a todo el mundo y siento que la ZR podría reemplazar a la FX3 con... Ha tocado un tema también muy importante. Cuando creo que una cámara es mejor, se lo cuento a todo el mundo. Es que es exactamente lo que me pasó a mí con la Lumix S5 II. Cuando probé esta cámara dije, esta cámara la tiene que conocer mis seguidores. Porque una cámara de 1.500 euros, que es lo que cuesta ahora mismo, es imposible que tenga todo lo que tiene. Y al final es como un fanatismo también, ¿no? Por parte. O sea, yo también me puedo considerar fanático de las cámaras y todo esto porque amo lo que hago, pero sí que es verdad que cuando encuentras algo que es bueno, lo quieres compartir. Y eso es lo que llevo haciendo con mi canal de YouTube durante estos últimos años. esa cámara de la que les hablo a todos. Entonces, para empezar, hablemos de lo más importante, la calidad de imagen. Ese es el punto ¿Qué creéis? ¿Que va a haber mucha diferencia en calidad de imagen? Ponérmelo en los comentarios. más importante, lo más importante que todos vamos a mirar y comparar. Así que echemos un vistazo a algunas de estas comparaciones porque creo que serán bastante reveladoras. Así que estoy notando algunas cosas, tres cosas importantes aquí. Vale, tenemos que entender que nosotros lo estamos viendo con la compresión de YouTube y aparte tú estás viendo la compresión de YouTube más la grabación de pantalla que estoy haciendo yo en el Mac. Entonces, no sé si vas a notar mucha diferencia, pero vamos a analizarlo de todas formas. Pero, para mí, la ZR tiene mucho más detalle real. Vale, muy importante. Al ser una cámara con más megapíxeles, con mayor resolución, es normal tener más detalle. Y esto es algo que os he dicho muchas veces. La FX3 es una cámara que rinde muy bien, pero cuando tú quieres ampliar esa imagen, es decir, cuando quieres ver esa imagen en pantallas más grandes, etcétera, y eso es básicamente por la resolución y el detalle que tiene. No solo detalles más nítidos. Ahora, obviamente, estamos grabando en 6K Red RAW frente a H265 en la FX3. Pero es Es normal que haya diferencia. lo mejor que podemos obtener de la FX3. Y esa es la comparación que tenemos que hacer. Creo que esto es como una comparación de peras con peras. La velocidad de datos es un poco diferente, pero es más o menos como una comparación de peras con peras. Así es como las compararía de inmediato. Para mí, los colores se ven más naturales en la ZR. Me gustan más, aunque me gustan mucho los colores de la FX3. Aquí podemos ver que hay una diferencia en los planos y sobre todo también en los contrastes. Si nos fijamos en todo lo que es la parte del pelo, tenemos mucho más contraste en la Nikon ZR. ¿Pero eso por qué es? Porque las imágenes no son iguales. Es decir, aquí como estamos viendo tenemos un cielo y tiene puesto como un glow en postproducción, que puede ser pues un black mist o puede ser, por ejemplo, en DaVinci un glow, es decir, un brillo, que está haciendo que todo esto pierda todo el contraste. Entonces esto no es del todo fiable lo que estamos viendo, ¿vale? Estoy muy acostumbrado a ellos. Me encanta. ¿Vale? Como estamos viendo, no es solo la ampliación que está haciendo al 200%, sino el tipo de toma que estamos viendo, que en este caso, al tener un cielo, tener más blancos, pues todo esto tiene menos contraste, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta de que la FX3 no es que se esté viendo mejor, sino que son tomas diferentes. Recién salida de la cámara me parece mejor. Y suelo fijarme en la parte de los detalles. Hay una gran Sí podemos ver que la Nikon ZR tiene mucho más detalle y mucho más definición. diferencia entre solo enfocar y los detalles. Y cuando haces un punch in, te das cuenta rápidamente de que en la FX3 no hay tanto detalle. Es como si se volviera bastante confuso muy... Vale, aquí es un tema muy importante también, que esto yo lo he matizado mucho en mi canal, pero parece que muchas veces no se entiende. Cuando
Nosotros tenemos un 4K, por supuesto le podemos hacer zoom y es uno de los problemas que yo tenía en YouTube. Cuando yo grababa con la Sony, lo que pasaba es que yo grababa en 4K, quería hacer un zoom y perdía bastante calidad. Y sobre todo, al no tener esa definición como tal la imagen, porque las cámaras de Sony que tienen pocos megapíxeles no tienen mucha definición. Entonces, en este caso, podemos ver que cuando quieres hacer un zoom pierde muchísimo. No solo por la resolución, sino por la información que tenemos en esa imagen, ¿vale? Si solo haces zoom aunque sea un poco y empiezas a mirar los píxeles, de alguna manera sigue viéndose genial. Me encanta cómo se ve. Creo que el sensor de 12 megapíxeles funciona bien. Y me sorprende que otras empresas no se hayan dado cuenta de eso. ¿Por qué funciona tan bien? Pero el sensor de 24 megapíxeles de la Nikon con Red Raw ofrece muchos más detalles. Miras la barba, miras el pelo y hay muchos más detalles Uy, ese enfoque, cuidado, ¿eh? Cuidado. parezcan nítidos digitalmente, si eso tiene sentido. Y eso es muy importante para mí. No quiero nitidez digital, odio eso. De hecho, suelo utilizar objetivos que reducen el aspecto de la nitidez digital. Pero esta no parece nítida digitalmente. De hecho, la FX3 me parece más nítida digitalmente, lo que tiene sentido, y la ZR parece tener más detalles. Y también me doy cuenta de inmediato de que la ZR tiene más rango dinámico. La FX3 tiene un gran rango dinámico. La ZR, en mi opinión, tiene más. Y cuando la usas en el mundo real, para mí, ¿Dónde está eso de los 15 pasos de rango dinámico que dice que tiene Sony? No sé, lo dejo ahí. durante todo este proceso, la ZR tiene más rango dinámico. Y esa es una... Vale, creo que las imágenes que nos están mostrando son un poco engañosas porque no solo es rango dinámico, sino que se nota que en postproducción tiene como un film tone más o menos más añadido. ¿Y eso qué es? Que le da una emulación fílmica diferente. Para ver el rango dinámico realmente tenemos que ver lo que sale de cámara, porque luego sí podemos recuperar más información, dependiendo de cómo hagamos el proceso de color, pues podemos conseguir todavía más información o menos. Entonces en este caso lo dejo en duda. Cosas más importantes en las que puedo pensar en términos de una cámara. Lo que sí podemos ver es que la imagen tiene mucho más textura, definición, el color. Creo que hay diferencia, pero también hay que entender que tal vez está grabado de diferente manera, porque ahí como estamos viendo está dando el sol, aquí no está dando el sol, toda esta parte está mucho más verde y fría, y en este caso está dando el sol y por eso mismo tiene más color, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta que tenemos que ser imparciales aquí. Mi editor Spencer, cuando estaba viendo el metraje de la ZR, dijo, esto se parece al metraje de Arri, y no he hecho una comparación entre Arri y la ZR, pero estoy de acuerdo. Se ve muy detallada y agradable, y el rango dinámico es increíble. Ahora bien, curiosamente, al igual que en la Aries, siento que tal vez haya un poco más de ruido en la ZR. Es decir, si realmente observas los píxeles, parece que hay más ruido. Sí, yo también creo que, por lo que estamos viendo al menos, el ruido es bastante más, pero a día de hoy creo que el ruido no es algo tan importante, sobre todo los que utilizamos DaVinci tenemos una reducción de ruido. Tenemos que entender que si te pasas un paso 2 de ISO y tienes un poco más de ruido, realmente lo puedes solucionar. Entonces no creo que el ruido sea algo tan importante, porque tú puedes grabar a 6400, 10.000 de ISO y solucionarlo en postproducción sin ningún tipo de problema. La FX3. De nuevo, tal vez esto tenga sentido, pero yo lo caracterizaría Ese enfoque yo creo que nos va a dar problemas, ¿eh? más como que la FX3 tiene mucho ruido y si te sales del ISO base, empeora muy rápido. Básicamente, solo puedes usar 642.800. En la ZR, el ruido parece mucho más fino y parece que hay más croma, como ruido. Vale, ha tocado un tema muy importante y es que ha dicho que en Sony, para que funcione bien el tema del ruido, tienes que grabar en 640 o en 12.800. En el resto del rango no funciona tan bien. Y esto lo he dicho muchísimas veces. ¿Por qué? Porque no es que funcione bien en ISOs altos o en situaciones de poca luz, sino que en esos ISOs tiene una reducción de ruido incluida, que es un proceso de postproducción y hace que la imagen se vea más limpia. Pero no es que tenga menos ruido, sino que lo que tú ves está procesado. Esto es muy importante porque luego viene la contrapartida. Cuando tú amplías, ves que la imagen está lavada, que tiene poca definición. Y lo que hablábamos antes es por eso mismo. Porque si tienes una reducción de ruido, limpias la imagen y pierde nitidez. Entonces esto es muy importante que lo sepáis. Color.
pero al mismo tiempo, me recuerda más al grano de la película, si eso tiene sentido. Y quizás solo sea porque es más pequeña y no tiene tantos bloques digitales. Pero sí, es como si quieres una imagen súper limpia. Sí, puedes eliminar el ruido y ese tipo de cosas. A mí me gusta mucho la imagen de la Nikon ZR, que incluso mientras lo digo, pienso que es una Nikon. No se puede decir eso de los bit. No sé si seguís el tema del culturismo, pero este hombre se parece a Zeban. Increíble, ¿eh? Nikon. Los vídeos de Nikon no son buenos. Y aquí estoy diciendo que me gusta mucho, mucho la imagen de la Nikon ZR y la gradación de color. Cuando estaba gradando el color de este metraje, siempre me ha gustado gradar el color del metraje de la FX3. Creo que es muy fácil graduar el color. Creo que la imagen de la Nikon ZR es mucho más fácil de graduar el color. Muy fácil. Creo que quizá la única otra cámara con la que he tenido esta experiencia es con metraje aéreo, donde el metraje aéreo es siempre bueno de alguna manera. Y no hay casos extremos en los que simplemente no puedo conseguir que se vea bien. Sentí lo mismo con las imágenes de Se ve increíble. El trabajo de este hombre a mí me gusta muchísimo y por eso mismo seguirle, porque vais a aprender un montón. con ZR, donde cada vez era más fácil corregir el color. Nunca pensé que tendría que esforzarme mucho para que quedara bien. Simplemente se veía bien. Y creo que los colores se ven más reales. Al menos noto que en las imágenes de la Sony siempre hay un ligero tinte verde. En mi opinión, la Nikon ZR se ve mucho más equilibrada recién salida de la cámara. Ahora bien, podemos conseguir que la FX3 quede en el punto correcto con bastante facilidad, pero es bueno tenerla recién salida de la cámara. Ahora bien, algunos de vosotros seguiréis pensando, bueno, esto sigue siendo injusto. Estás comparando Red Raw con H265, y estoy de acuerdo. Así que echemos un vistazo a algunas de las imágenes en H265. Y sí, ves que llegamos al metraje H265, ahí es donde, como describí en mi reseña, parece que hay dos cámaras dentro de esta ZR. Está la cámara Nikon y está la cámara Red. La cámara Red es genial. La cámara Nikon es, bueno, cuando grabas en H265, los colores se vuelven un poco irregulares enseguida. No son tan bonitos como en la FX3, en mi opinión. Cuesta mucho más trabajo conseguir que queden bien. Y como decía antes, a veces es como, no consigo que esto quede como quiero. Vale. Después de mirar más el metraje, me inclino menos a decir que la FX3 queda mejor. Creo que quizá también estoy mucho más acostumbrado a la FX3, así que me resulta mucho más fácil conseguir los colores que quiero. Creo que la imagen queda realmente muy bien también en H265. Simplemente está pasando del aspecto rojo al Nikon H265. Es un cambio tan grande que quizá eso también me desconcierte un poco, pero diré que no está claro que la FX3 sea mejor en este aspecto. Creo que, en algunos aspectos, la ZR es mejor, tiene más detalles y esas cosas. En algunos aspectos, creo que es un poco más fácil trabajar con los colores en la FX3. Así que, para mí, es un poco difícil de decir, pero quizás sea algo bueno. Quizá esta parte ahora sea una tontería porque, ya no creo necesariamente lo que dije. También me doy cuenta de que, básicamente, en cada toma hay más contraste en los tonos medios. No como el contraste general, solo en los tonos medios. Hay más contraste en la Nikon que en la FX3. Así que hace que las cosas resalten un poco. Es lo que comentábamos antes, ¿vale? Creo que me gusta porque sigues obteniendo el rango dinámico completo, pero al igual que los tonos medios tienen un poco más de claridad, no necesariamente, pero sí un poco más de contraste, y de hecho, eso hace que el perfil rojo, especialmente, facilite mucho la gradación del color. Y sí, tienes razón, si grabas en H265, creo que la FX3 tiene mejor aspecto. Creo que la calidad. Sí que es verdad que no sé si es por dónde está enfocando, pero sí que es verdad que la imagen se ve un poco diferente. Luego también tenemos que tener en cuenta que algo que gusta mucho de Sony es el tema de las pieles, que las pieles tengan este tono naranjita, que como ves en esta imagen es un poco más apagada. Esto gusta muchísimo y cuando a alguien le preguntas, ¿qué color te gusta más, este o este? Normalmente te dicen el de Sony porque se quieren ver más morenos o se quieren ver con ese tono más naranjita, aunque no es natural. Lo natural realmente es esto. Esto no es natural. Pero sí que es verdad que entiendo a todas esas personas que les gusta el color de Sony porque es que realmente hace que la persona se vea mejor, por llamarlo de alguna manera, porque se ve menos natural. Términos de detalle, colores y todo eso, rango dinámico, incluso rango dinámico,
No obtienes tanto rango dinámico en el códec Nikon H265 como en Red RAW. Muy importante, para sacarle el máximo partido a esta cámara hay que grabar en Red RAW. Y como dije en el vídeo anterior, esto no lo van a utilizar el 99% de los filmmakers porque aunque es una buena herramienta, no en todos los proyectos se puede grabar en este códec. Por lo tanto, comienza a ser mucho más uniforme, y yo diría que aquí es donde, en mi opinión, la FX3 simplemente gana. Tiene mejor aspecto en mi opinión. Por lo tanto, si siempre grabas en H265 y nunca usas Red RAW, creo que la FX3 gana aquí. Ahora bien, Red RAW está ahí y es increíble y, en mi opinión, es mucho mejor que la imagen H265 de la FX3. Vale, entonces sacamos conclusiones con la calidad de imagen. Si grabas en los dos con H265, sigue ganando la FX3, porque la Nikon tiene como esas incongruencias que no se llega a ver del todo bien y sobre todo el tema del color. Pero si grabas en 6K en R3D, como ha dicho, la Nikon le saca partido. De vosotros estaréis pensando, ya he pasado por esto antes. Compré una cámara que tenía RAW y nunca la usé. Ya había hecho exactamente lo mismo antes. Creo que esto es diferente. Compré una cámara que tenía RAW y nunca la usé. Esto es lo que le pasa a la mayoría de filmmakers. Os digo de verdad. Es algo que lo tienes idealizado porque dices yo quiero grabar en RAW, pero luego no lo utilizas para nada. Creo que el Red RAW es bastante fácil de usar. Ahora mismo, no puedes usarlo directamente en DaVinci y esas cosas, pero pronto lo harás. Y una vez que puedas hacerlo, creo que no hay razón para no disparar en Red RAW. Así que, en términos de calidad de imagen, tengo que darle la razón a la Nikon ZR. Ese es un punto para la Nikon. Maticemos siempre que utilices el RAW. Si utilizas el H265 los dos, gana la FX3. Y creo que es el punto más loco de toda esta comparación. No me lo esperaba en absoluto. Ahora, hablemos directamente del tamaño de los archivos. El tamaño de los archivos es la... Esto es algo que le va a sorprender a muchos porque he recibido muchos comentarios que muchos usuarios se quieren comprar la Nikon, pero al final esto es lo que importa. ¿Cuánto pesan los archivos? ¿Cuánto pesa un R3D? Vamos a verlo. preocupación siempre con RAW. Yo lo sé porque yo he grabado con Red muchas veces, pero para que tengáis la En información. realidad, el tamaño de los archivos no es tan malo. Así que, si estás grabando en H265, la calidad más alta en la FX3 va a ser de 100 megabytes por segundo. En la Nikon ZR, si grabas en la máxima calidad, 6K Red RAW, 24 fotogramas por segundo, son 190 megabytes por segundo. En el archivo más comprimido, tenerlo muy en cuenta. Luego tienes diferentes compresiones y para sacarle el máximo partido no es este tamaño, muy importante. Casi el doble, sí, pero no es una locura. Para mí, es muy factible. Y para ese aumento de calidad, lo haría. Sin duda aceptaría los datos adicionales. Y si fueran 1000 megabytes por segundo o algo así, pensaría que la mayoría de nosotros, por desgracia, no lo vamos a Si no recuerdo mal, puedes grabar hasta 1900 megabytes, es decir, hasta 1,9 GB por segundo. Es una locura. utilizar y que es una pena. 190 es muy factible. Así que creo que se lo doy a la Nikon. Hicieron un muy buen trabajo al simplificarlo lo suficiente como para que siga siendo muy útil para esta clase de cámaras. Recordemos que teníamos que hablar de para quién es esta cámara. No es para las producciones de Hollywood, es para el consumidor ocasional, fotógrafo de bodas, documentales, que haces pequeños anuncios, videos musicales, cualquier cosa por el estilo. Y en esos casos, no quieres terabytes y terabytes de metraje. Si trabajas en grandes anuncios, los terabytes y terabytes de metraje no importan tanto. Siguen importando. No pensarías que importan. Siguen importando. También lo están pensando. Por eso la gente no graba en RAW la mayoría de las veces porque son archivos de un tamaño descomunal. Pero sí, creo que tengo que dar otro punto por el ZR. Este fue un gran trabajo. Todavía tenemos el H265. Genial. Pero el RAW rojo es factible en términos de datos. Hablemos del enfoque automático. Bueno, Creo que no hace falta comparación, ¿no? Antes de verlo ya sabemos quién gana. hice algunas pruebas con el enfoque automático moviéndose y no hubo ninguna situación en la que dijera, oh, la Nikon es mucho peor o la FX3 es mucho mejor o peor. Para mí, se ven muy similares. Creo que solo tendrás que ajustar los ajustes. La forma en que funcionan podría ser un poco diferente.
Quizás la sensibilidad 3 o como sea. Yo creo Ni que, siquiera sé. yo creo que muchas veces exageramos qué tan bueno es el autoenfoque de Sony, porque como venimos de que los demás eran bastante malos, pensamos que el de Sony está glorificado y que nunca falla, pero realmente, como estamos viendo, ahora mismo está desenfocado. Y esto nos pasa a todos, y aunque sí, el enfoque de Sony es muy bueno, como el de Canon, que es una brutalidad, creo que lo tenemos tan glorificado que pensamos que es un autoenfoque que nunca falla, cuando realmente, en la práctica, es un enfoque que funciona muy bien, pero tiene sus fallos como todos. Los llaman en la Nikon. Quizás sea diferente a FX3, así que tendrás que ajustarlo para que funcione para ti, pero solo los valores predeterminados. Estos eran los ajustes predeterminados. No tuve problemas con el enfoque automático. Funciona Como en este caso, entiendo que igual puede ser la distancia enfoque, pero en este caso, como ves, también se desenfoca. bien, lo cual es increíble. Y creo que esto la convierte en la primera cámara red con enfoque automático. Sí, la Komodo X o algo así que tenía enfoque automático, pero realmente funcionaba. No creo. Esa cámara, cuando yo la compré y tenía el enfoque automático, de verdad, mm, mejor no tener un enfoque automático para tener lo que tenía esa cámara. Funcionara muy bien. Por lo tanto, no lo clasificaría como un coche rojo con enfoque automático. El enfoque automático es genial. Voy a dar un punto a ambos. El enfoque automático funciona. No hay problemas. Hablemos de la cámara lenta. Aquí es donde las cosas se ponen un poco interesantes. Al principio pensé, oh, recorte en la ZR. Sí, la FX3 gana en cámara lenta sin duda. Ambas pueden hacer 120 fotogramas por segundo, pero la ZR tiene un ligero recorte. La FX3 de noviembre, y eso me encanta. Odio que haya un recorte. Pero luego me di cuenta, espera un segundo, son 4K 120 fotogramas por segundo en Red Raw en la ZR. Así que, teniendo eso en cuenta, no sé muy bien cómo puntuar esto. Creo que si no fuera Red Raw, se lo daría a la FX3 sin duda. Es mejor en cámara lenta. Claro, aquí entramos en el punto de que, como va a ser el 4K 120 de RAW, va a tener más calidad que el 4K 120 fotogramas por segundo de la Sony. Porque el de Sony, cuando pruebas otras cámaras, te das cuenta de que el 4K 120 fotogramas por segundo no es tan bueno. Entonces, aquí tengo mis dudas. Realmente agradable. Hay un ligero recorte en la ZR y eso es molesto. Pero es Red Raw. No esperaba que fuera Red Raw. 120 fotogramas por segundo. Por mucho que me duela, creo que tengo que darle un empate. Si pudiera darle un punto, quizá le daría un punto un poco más a la FX3. Y la Nikon también se lleva un punto, pero creo que es un empate. Creo que la cámara lenta es genial. Al principio pensé, oh, la cámara lenta es el gran inconveniente. Y tenemos 60 fotogramas por segundo, 6K Red Raw. Eso es increíble. Bueno, creo que le damos un punto a ambas. Pequeñas diferencias. Conoce las diferencias. No creo que ninguna de las dos vaya a ser un obstáculo o una gran molestia para ti. Ambas hacen una cámara lenta genial. Son buenas noticias. Hablemos ahora del cuerpo. Hablé con algunas personas y me dijeron, oh, gran imagen. Pero el cuerpo es horrible. Es muy malo. Es bla, bla. A mí personalmente el cuerpo me gusta mucho. Sí que es verdad que el del tema de la tarjeta de memoria y todo eso, pues bueno, es discutible, pero realmente el cuerpo es muy bonito. Bla. Creo que no estoy de acuerdo con eso. Estoy 100% de acuerdo. Sería genial tener puntos de montaje, más puntos de montaje. La Nikon ZR. Claro, es que el problema está en que se está comparando con la FX3 cuando esta cámara, ya lo dije en el canal, no es la competidora de la FX3. Solo hay que verla para saber que compite con la ZV-E1 y con la A7C2. O sea, solo hay que verla. Es el mismo cuerpo. Solo tiene un punto de montaje. Dicho esto, es súper ligera. Me gusta su forma. Es esencialmente como una ZV-1. Me estoy dando cuenta de que en la parte de atrás tiene muy pocos botones. Normalmente solemos tener un joystick, solemos tener cosas, y esta cámara es como muy básica en ese sentido. Delgada, como un rectángulo. A mí me resulta agradable en la mano. La gente se va a asustar porque no tiene un agarre realmente fuerte. Esta cámara, ahora que lo estoy pensando, cuando, por ejemplo, haces una producción, por ejemplo, una película, etcétera, y necesitas una cámara más pequeña, antes utilizabas la Red Komodo, por ejemplo, si estabas grabando con Red, como si fuese como una GoPro para meterlo en los coches, en los drones, etcétera. Ahora podrías utilizar esta Nikon
y ponerlo en un coche, etcétera, aparte de que es una cámara más económica, también es más liviana y ocupa menos. Entonces puede ser una herramienta muy interesante para todos los que graban en red en ciertas producciones y necesitan una cámara más pequeña. Sinceramente, me gustaba usarla. El tema de la pantalla es una locura. Yo no sé por qué los demás fabricantes no hacen este tipo de pantallas de 4 pulgadas, porque me parece una brutalidad. Cuando la usaba nunca pensé que era una mierda, y creo que donde la gente se está asustando es porque piensa que va a ser horrible ponerle una jaula. Y ahí es donde creo que mi pensamiento va en una dirección diferente. Creo que, en general, enjaulamos las cámaras porque no tienen las cosas que necesitan. Exacto. Necesitan una pantalla LCD más grande. Necesitamos poner todo este material de audio. Por lo tanto, necesitamos enjaularlo y luego agregarle todo eso. La duración de la batería es pésima o lo que sea. Por lo tanto, necesitamos agregarle un biemount. Necesitamos ponerle una jaula. En este caso, no sé si realmente necesitamos tanto una jaula. De nuevo, piensa para quién es esta cámara. Es para ese consumidor profesional. Ya sabes, para proyectos de categoría media, de presupuesto. El tema de las jaulas también, yo por ejemplo en la Lumix estoy grabando ahora mismo, es más, ¿dónde está el sobrecalentamiento de Lumix? Que llevo 34 minutos grabando. El tema de las jaulas es algo muy estético que viste mucho la cámara y la mayoría de personas lo utilizan por ello. Sí que es verdad que si se te cae la cámara, etcétera, te protege también la cámara un poco, vamos a matizarlo, pero realmente es más estético que funcional. Muchas veces con lo que realmente utiliza un filmmaker, que es un monitor y un micrófono, es más que suficiente con la cámara y no te hace falta ningún tipo de jaula. Pequeño a mediano. No sé si necesitas enjaular esto. Y entonces, creo que si solo miramos. También creo que el filmmaker tiene como la obsesión de que su cámara se vea grande, ¿no? Y por eso mismo le pone jaulas, accesorios, etcétera, que quedan muy bien, muy pro, pero realmente tiene muy poca funcionalidad muchas veces. Cuerpo, como los puntos de montaje y todo eso, le daremos un punto a la FX3. Démosle un punto a la FX. La verdad que la FX3 es una cámara que es muy modulable y eso mola muchísimo. Sobre todo cuando quieres hacer diferentes tipos de trabajo, cuando quieres gripear la cámara, etcétera. Sí que es verdad que para la mayoría de filmmakers no tiene ningún tipo de sentido porque no lo van a utilizar, pero sí que es verdad que si quieres ponerle un grip, un Magic Arm, etcétera, la FX3 está muy bien diseñada. En eso, pero luego veamos la pantalla LCD. La pantalla LCD es tan buena en la Nikon ZR que Se ve increíble, ¿eh? Increíble, te digo, lo grande que es. es de risa intentar usar la FX3. Y ahora aquí quiero matizar algo, y es que si tú tienes una pantalla de 4 pulgadas, te merece la pena utilizar un monitor. O sea, yo por ejemplo aquí tengo un monitor de 5 pulgadas. ¿Te merece la pena utilizar esto por 1 pulgada más? Porque claro, se entiende de que la cámara ya de por sí debería tener todas las funciones que tiene un monitor. Sí que es verdad que la FX3 no lo tiene, pero por ejemplo una Lumix, etcétera, sí lo tienen. Entonces, si yo tengo una pantalla de 4 pulgadas, ¿me compraría una de 5? Seguramente no, porque tienes que utilizar baterías, llevártelo, etcétera, y es algo más que tienes que llevar en tu mochila cuando realmente solo es un cachito más de pantalla. Es como un chiste. La pantalla L. A mí me hace mucha gracia, no sé si tocará el tema, que cuando se actualizó la FX3 con el Big Six, muchos comentarios que recibí fue, no, en mi cámara tengo el Big Six, es decir, por ejemplo, es decir, el menú donde tengo todas las funciones y en el monitor veo lo que estoy haciendo. Y digo, pues bien, perfecto. Te han actualizado una cámara que necesitas un accesorio más, que necesitas más baterías, que necesitas más cosas para utilizarla para ver lo mismo que estabas viendo antes. Pero bueno, si a ti te gusta, me parece totalmente correcto. D es mucho mejor en la ZR hasta el punto de que es de 4 Que es una locura. Es una locura, me encanta esta pantalla. pulgadas. ¿De verdad necesitas montar un monitor de 5 pulgadas cuando ya tienes un monitor de 4 pulgadas realmente bueno? No. Creo que no. Preferiría no tener que instalarlo, ponerle una jaula, ponerle un monitor y luego necesitar una batería para alimentar el monitor. Exactamente. Preferiría tener un monitor realmente bueno integrado en la cámara. Entonces, ¿necesito ponerle una jaula? En realidad, no. La pantalla LCD es un punto muy importante para la Nikon ZR. Ahora bien, la Nikon ZR tiene micro HDMI. Pero, de nuevo, pensé, ¿qué prefieres? ¿Prefieres tener un HDMI? El tema del HDMI también es importante porque si no le vas a poner ningún tipo de monitor, porque ya tienes un buen monitor, ¿para qué necesitas el HDMI? ¿No? ¿Lo has pensado de esa forma? Es que realmente creo que muchas veces nos dejamos llevar por lo que pensamos, porque esto es algo que se ha criticado mucho de esta cámara, pero
Si yo no necesito un monitor, ¿para qué quiero un HDMI grande? Y realmente, si le pongo una jaula, etcétera, sabéis que tenemos diferentes accesorios para poder anclar el soporte. Entonces, ¿hay tanta diferencia? Pues sí, yo prefiero que tenga un HDMI grande, donde tiene este, aquí arriba, para que sea más seguro, pero esto tampoco te asegura nada. Entonces, ¿es algo tan criticable? Para mí personalmente no. Y teniendo esta pantalla muchísimo menos. de tamaño completo y tener que enchufar siempre un monitor como en la FX3 o prefieres tener un monitor realmente bueno y un micro HDMI? Exacto. Prefiero el micro HDMI. Exacto. Es que lo que os decimos muchas veces es que cuando tú te has pasado muchísimas horas de rodaje, tienes muchísima experiencia, te das cuenta de las cosas que son importantes o no. Y muchos de los conceptos que se defienden en Internet es básicamente porque teóricamente es mejor, pero luego en la práctica no tiene ningún tipo de sentido. Y yo personalmente prefiero tener una pantalla que sea grande, que tenga todas las funciones que necesito, a tener un monitor y tener que conectarle un HDMI grande. O sea, es que es totalmente lógico. Esa es solo mi opinión. No es gran cosa. Es un poco estúpido, pero tampoco Como dice, solo son opiniones, pero creo que las opiniones cuando viene desde una experiencia tienen más importancia. me importa porque probablemente no voy a poner un monitor en esta cosa la mayor parte del tiempo. Exacto. Y luego, junto con todo esto de tener que poner una jaula, hablemos del audio. La Nikon ZR tiene 32 bits flotantes integrados. Eso significa que nunca vas a estropear el audio. Nunca va a ser demasiado bajo ni demasiado alto. Siempre Si no sabes lo que son los 32 bits flotantes, es básicamente que registra más información en todo el audio y, por ejemplo, si se está saturando, lo que pasa es que tú lo puedes bajar y no pierdes información. Al igual que si lo captas demasiado bajo, puedes subir el volumen y no pierdes información. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy grabando con estos Boya que tengo por aquí y también son de 32 bits flotantes. En la cámara estoy grabando normal a 24 y en este caso a 32. Por si hay algún tipo de problema, poder solucionarlo. la señal que entra en la cámara no se escape, como en tus laboratorios o algo así, estarás a salvo. Y como todos hemos hecho esto antes, estropeando el audio y es realmente una pena. No puedes hacer eso en la Nikon ZR, lo que significa que probablemente tengas mucho más margen de maniobra en cuanto a qué micrófonos usas y cómo haces el audio en comparación con, digamos, la FX3. Y es por eso que necesitas ese asa superior y los XLR y todo eso. Y seguiremos obteniendo muchos de esos accesorios, creo, a través de Nikon. Van a hacer algún tipo de XLR, ya sabes, lo que sea, pero el flotante de 32 bits también creo que influye en cuánto tienes que montar esta cosa. Y entonces, de nuevo, ¿necesito enjaularlo? No lo sé. Espero que alguien haga uno realmente pequeño y de perfil bajo. Jaula que añade algunos puntos de montaje por si acaso los necesito, pero probablemente no voy a enjaular esto muy a menudo, y por eso el audio es 100% una victoria para la Nikon Z. Yo no quiero decir nada, pero llevamos 6 puntos contra 3, ¿eh? Y bastante razonable todo lo que está diciendo ahora mismo. Es genial tener 32 bits de flotación. No sé cómo todas las cámaras deberían tener 32 bits de flotación. Bueno, eso es algo obvio. Si pueden hacerlo en pequeños dispositivos de laboratorio, pueden hacerlo dentro de una cámara. Sin embargo, diré que la situación del asa superior es algo que yo llamaría indirecto. Esa es la parte en la que me pregunto, ¿cómo va a funcionar si no hay puntos de montaje en la parte superior para asegurarla? Entonces, si quieres un asa superior, probablemente necesites algún tipo de jaula. Eso es lo único que me hace pensar, bueno, sí, tal vez todavía necesites una jaula. Ojalá hubieran puesto solo 2 puntos de montaje en la parte superior de la Nikon ZR para poder tener un asa realmente resistente. Creo que eso es un gran error en la Nikon ZR, pero tengo mucha curiosidad. Claro, el tema del asa lo estamos comparando porque la FX3 tiene un asa, pero si no, esta cámara realmente no le hace falta. Y si tú lo quieres, solo tienes que poner una jaula y ya está. Entonces, es un punto que yo no lo pondría en esta comparativa. Por ver qué tal les va con la pequeña unidad XLR que tienen ahí. Quizás de alguna manera descubran cómo hacer un buen asa que aún funcione. Hablemos Claro, este punto se lo ha inventado un poquito y se lo ha dado por dar, ¿vale? Este punto lo vamos a dejar en medio punto. Pero bueno, no le vamos a quitar méritos a la FX3 y realmente sí que es verdad que ese asa, aunque es de plástico y que a mí personalmente no me acaba de convencer, sí que es verdad que, pues, ranuras para tarjetas. La FX3 tiene dos ranuras para... aquí no hay discusión. Tiene una buena ranura para tarjetas y luego una micro SD. Así que, la FX3 gana en eso sin duda. Punto FX3. Hablemos de la poca luz. De entrada, miras las especificaciones y piensas,
Bueno, la FX3 es mejor con poca luz porque los ISO base de la FX3 son 600. Importante. Creo que va a matizar algo, no he visto este vídeo, pero creo que va a matizar algo que es importante y que yo ya he dicho antes, ¿vale? 12.800. Increíble. En la ZR son 800 y 6.400. Ahora quiero deciros algo, o quiero preguntaros algo. ¿Qué preferís? ¿Tener un ISO nativo dual más alto como 12.800, que todos sabemos que la mayoría de situaciones tienes que estar cerrando apertura o utilizando filtros ND, o tener uno más bajo? A mí personalmente, desde que probé el DJI Ronin 4D, me parece que el mejor ISO nativo dual, sobre todo el alto, es entre 4.000 y 5.000. Creo que ahí está el punto clave, que en un interior de noche, etcétera, puedes grabar con un ISO que es muy bueno, que te da una buena calidad. Sobre todo no es demasiado alto, porque 12.800 me parece que es demasiado alto. Siendo genial, muy genial. Me encanta tener ISO base doble, pero no tan bueno como en la FX3. Así que, con poca luz, puedes ver las diferencias. Creo que la ZR sigue siendo realmente genial con poca luz. Este color me acaba de convencer, ¿eh? Es como que tiene todo el tinte. No creo No sé si será directamente de cámara o es que se le ha ido un poco el color. ser un problema para la mayoría de la gente, especialmente si tienes un buen objetivo rápido, un f1.4 o un f1.2. Nikon tiene algunos buenos ahí, así que no creo que sea malo, e incluso con los ISO máximos, Vale, aquí como estamos viendo, el ISO máximo es 25.600 en la Nikon y en el otro ha puesto 12.800, que si realmente hubiese subido hasta 25.000 seguramente la imagen se vería bastante, bastante peor, ¿vale? podrías hacer ruido y probablemente estarías bien. Pero normalmente me quedo con los ISO base, así que sí, vamos a darle un punto a la FX3 aquí. Pero con la ZR, no creo que vayas a tener ningún problema con poca luz. Ambas son excelentes cámaras con poca luz, pero, por supuesto, la FX3 está construida con un sensor de 12 megapíxeles para ser una cámara con poca luz. Luego tenemos para hablar del precio. El precio está claramente del lado de la Nikon ZR. No hay forma de evitarlo. La FX3 cuesta casi el doble. Es que es una locura que esta cámara siga costando 4.300 euros en España, es una locura. Y esto es que no es por criticarlo, es básicamente porque es una locura que una cámara de estas, que graba en 4K 120 fotogramas por segundo, cueste 4.300 euros, que es una locura. Y hay muchísimas personas que todavía lo están defendiendo. Y volvemos a decir lo mismo. Sony FX3A, una cámara lanzada en 2025, no hay excusas. La FX3 se lanzó en 2021. La FX3A es una actualización lanzada en 2025, ¿vale? Sí siento que a estas alturas la FX3 es bastante antigua. Y si la FX3 Mark II no sale pronto, creo que Sony tendrá que bajar el precio. Pero quizá eso cabrea a mucha gente que compró la FX3. Claro, ¿cómo te sentirías tú si compras ahora mismo una FX3A por 4.300 euros y al de 2 meses le bajan el precio para competir o para que siga compitiendo con otras cámaras? ¿Cómo te sentirías? Pues hay que tener cuidado. Nikon ZR y ese precio es como, no sé. Creo que debería ser un poco más barata, así que voy a darle el punto a la Nikon ZR. Definitivamente es más barata, pero eso nos lleva a la otra cosa probablemente más cara, que son los objetivos. Eso va a ser lo más importante para la mayoría de la gente que está pensando si debería cambiar a la Nikon. Matizo. Si tú ya estás en Sony, te has gastado tu dinero en objetivos de Sony, tienes baterías, cargadores, etcétera, ni te plantees cambiar de equipo. Si hasta ahora has estado bien, cubría tus necesidades y estabas contento, no te cambies, no te pongas a pensar si necesitas algo mejor o que vas a aportarle más a tus clientes por tener una nueva cámara. No. Realmente, como decimos, muchas veces los creadores de contenido tenemos el deber también de deciros que lo que nosotros enseñamos no siempre lo necesitas. Y en este caso no lo necesitas. No necesitas una nueva cámara que grabe en 6K, en RAW. No te hace falta. Si tú estás contento con tu cámara y sobre todo ya tienes una inversión, ya está. Si por supuesto te vas a comprar una cámara, todavía no tienes la inversión hecha, por supuesto, igual la Nikon puede ser más interesante. Pero tener muy en cuenta que son personas diferentes, el que ya tiene una inversión y el que va a hacer la inversión, ¿vale? Muy, muy importante. Pero el objetivo simplemente va a mucho más que comprar un cuerpo nuevo. Tener muy en cuenta también que en este caso Tamron, etcétera, ya están haciendo objetivos de Nikon con montura Z. Así que tener muy en cuenta que el tema de los objetivos, si no es este año, el siguiente año, ya no va a ser una excusa.
Es decir, Sony tiene muchos objetivos porque lleva muchísimo tiempo con la montura E, pero la Nikon Z, la Lumix L, etcétera, también va a tener muchísimos objetivos y os lo puedo asegurar. Lentes es la parte más cara de hacer una película. Esta es una Sony 50.000 f1.2. Esta es una Nikon Mount 50.000 f1.2. Mira la diferencia de tamaño, una diferencia de tamaño enorme entre estas lentes. Y eso es algo en lo que definitivamente hay que pensar porque no es solo la cámara que estás comprando, estás invirtiendo en un ecosistema completamente diferente, en lentes diferentes. Y si ya tienes un montón de lentes Sony, esto, ya sabes, multiplicado por varios lentes en tu bolsa de lentes, es una gran diferencia. Incluso en cuanto al peso, es mucho más pesado que el lente Sony. Sin embargo, diré que siempre que veo un cristal grande, creo que el lente será mejor. No sé si eso es cierto o no, pero Nikon tiene un cristal enorme, así que no lo sé. Quizás este sea mejor, quizás valga la pena, quizás no notes ninguna diferencia, no lo sé. Y si miras lentes para Canon RF, solo hay Los Canon RF en precio es una locura lo que cuestan. Que sí, que son muy buenos, pero es una locura. 205 lentes. Para una montura Z de Nikon, hay 338. ¿Alguna vez os habéis puesto a pensar por qué los objetivos cuestan tanto o más que las cámaras? De verdad, ponedmelo en los comentarios por qué creéis que es. Lentes, lo cual es genial. Para una montura E de Sony, hay 589 lentes. Es increíble. Por lo tanto, creo que en términos de lentes puras, la FX3 gana. Totalmente. Sony ha hecho un gran trabajo fabricando lentes y abriendo la posibilidad a terceros de fabricar lentes. Creo que esta es un... Tenerlo muy en cuenta que lleva muchísimos años la montura E, que no es una montura como la Z, que en este caso creo que salió en 2019, si no recuerdo mal. La de Sony lleva muchísimos más años. Principales razones por las que Sony es tan popular. Hay tantas opciones de lentes, y una de las razones... El tema de las opciones de lentes también es algo que yo muchas veces no entiendo. Yo, por ejemplo, cada cámara que suele tener 3 lentes, 4 como mucho. En este caso, para la Lumix ahora tengo 4 o 5, no me acuerdo ahora exactamente, que son los anamórficos y los esféricos. Parece que la mayoría de personas que argumentan, ¿no? No, es que Sony tiene muchísimos lentes donde elegir. Parece que te vas a comprar todos y al final acabas teniendo un objetivo, dos, tres, un 24-70, un 16-35, un 50, un 35, tal, pero normalmente no te compras todo. Sí, puedes elegir, pero normalmente si vas a elegir dos, si quieres un 24 y un 35, eso lo tienen todas las marcas. Si quieres un 16-35 y un 24-70, lo tienen todas las marcas. Entonces, el tema de los objetivos, aunque sí, el tema que puedas elegir, etcétera, está muy bien, a mí como argumento me flaquea un poquito. Las que a Canon no le está yendo tan bien es porque realmente bloquearon la montura RF. No deberían haber hecho eso, deberían haberla abierto. Al final el negocio de Canon también es vender lentes, ¿no? Y al final tenemos que entender que Canon en un sector muy profesional como puede ser el deportivo, etcétera, el documental, las personas que quieren ese tipo de cámaras, porque es Canon, también van a invertir 6.000, 5.000, etcétera, en cada objetivo. ¿Por qué? Porque es para ese tipo de trabajo. Entonces entiendo que si no lo abren es por eso, por la gama más top y profesional de esas cámaras y sobre todo objetivos. Más lentes, mejor, pero fueron avariciosos. Querían vender los lentes, sus propios lentes, y creo que realmente les está afectando por eso. Ahora bien, pensé que es... A nivel principiante, amateur y a un nivel medio, sí. A un nivel profesional, os puedo asegurar que no. ser un gran problema porque, en términos de Nikon, no tienen un 16 a 35 f2.8. Es decir, hola, eso me parece extraño. Para mí, es parte de la Santísima Trinidad. 16 a 35, 24 a 70, 7200. Esos son los tres objetivos zoom más importantes, y simplemente no tienen el primero, y tampoco tienen un 24014, lo que quizá te suene a, ¿por qué lo elige? Ese es mi objetivo favorito, es el que estoy usando ahora mismo, es increíble, me encanta el 20-24000 F14, increíble, no lo tienen. El tema de las traducciones es un poco complicado muchas veces con los números, ¿eh? Cuando suelo ver vídeos de Lumix también le dicen la Lumix S12 y te quedas como, esto hay que mejorarlo todavía. Pero luego me di cuenta. Aunque la verdad, esto de las traducciones del inglés al español para que tú puedas ver todo tipo de contenidos, a mí me flipa.
A día de hoy creo que no veo contenido que no sea traducido como este, que no sea inglés, porque es que aprendes muchísimo más y sobre todo me parece mucho más entendido que el español. Tenemos que mejorar los creadores de contenido, y yo me incluyo, para llegar al nivel de los Que no lo americanos. sabía, pero hay espacio suficiente para usar un adaptador y utilizar objetivos con montura E en una cámara con montura Z, lo que significa que podría usar todos mis objetivos Sony. Este es el Sigma 35000 F12. Podría usarlo en esa Nikon y no tener que comprar objetivos nuevos. Eso es increíble. Y hasta ahora, he visto a algunas personas decir que lo han Ese objetivo es de mis favoritos, yo lo tengo para Lumix, que es el 35 1.2, y es de los mejores objetivos que hay en el mercado, sin ninguna duda. Diría que el mejor 35 que hay en el mercado a día de hoy. Y ahora han sacado la versión 2, que todavía creo que será mejor. haciendo esto durante años. El enfoque automático es genial. Eso es genial. Es genial oír eso porque Ahora que lo estaba pensando, este tipo de vídeos lo podía hacer en directo aquí en YouTube y vosotros interactuar conmigo. Si os gusta este tipo de vídeos y queréis que lo siga haciendo, darle like y por supuesto comentar muchísimo. Quiero este tipo de vídeos, Marco, pero los quiero en directo y así podemos interactuar entre nosotros y podéis opinar también conmigo en directo. habría sido la razón principal por la que no me cambiaría a la ZR. Si no tuviera los objetivos adecuados para usar, simplemente no puedo hacerlo. Si no tengo los objetivos adecuados, simplemente no puedo hacerlo. Y, en esencia, no solo tienes 338 objetivos mount, sino que tienes 338 más 5889 objetivos para elegir y muchos más. Apuesto a que puedes adaptar básicamente cualquier cosa. Si puedes pasar Para una montura que es relativamente poco usada y nueva, 400 objetivos casi. Tenedlo muy en cuenta. montura E a montura Z, puedes usar cualquier objetivo con un adaptador, y eso es increíble, eso es genial. Por lo tanto, en cuanto a cómo son los objetivos, montura E frente a montura Z, FX3 se lleva un punto. Pero creo que tenemos que darle un punto a Nikon por ser realmente inteligente con esto. No sé si lo hicieron a propósito o por accidente, pero el hecho de que puedas adaptar un objetivo con montura E a la montura Z es tan inteligente y tan bueno que quiero darles un punto porque sí. Eso hace que sea mucho más fácil cambiar a la ZR ahora mismo. Simplemente no veo por qué no tendría un cuerpo ZR a mano en todo momento, incluso si sigo usando mi Sony FX3. Y por último, necesito hacer la gradación de color como una categoría en sí misma. Sé que hablamos de la calidad de imagen. Creo que en términos de gradación de color, la Nikon ZR con ese Red Raw es más fácil de gradar. La imagen termina siendo más bonita. Tendrás muchos menos dolores de cabeza con la gradación de Claro, tenemos que entender que es una cámara que graba en 12 bits y la otra en 10. Entonces, es una comparativa un poco injusta cuando hablamos del color, ¿vale? y por eso quiero darle otro punto a la Nikon ZR. Porque creo que es algo muy importante para mucha gente, especialmente si no se te da bien la gradación de color. Esto hace que sea mucho más fácil La gradación de color y también la exposición. Para todos los que no saben exponer, grabar en 12 bits es una locura porque puedes manejar la exposición como tú quieras. Entonces, sí que es un punto muy importante. tener imágenes realmente bonitas, y me alegro mucho de que hayan elegido una versión de 12 bits ligeramente simplificada, no como los datos locos de 16 bits. Esto fue muy inteligente por parte de Nikon. Muy importante también, las RED en verdad graban en 16 bits. Esta Nikon graba en 12 bits, ¿vale? La diferencia es abismal. Acabo de decir que Nikon estaba siendo inteligente en términos de vídeo, porque eso fue Es que esto es un meme, en verdad. Todos estos años nos hemos comido memes de que Nikon no hacía buenos vídeos, de que el color era horrible en vídeo, y ahora lo han cambiado todo. Entonces, todos esos memes, ¿dónde van a quedar, no? primera vez en mi vida que digo que no utilicé mucho el obturador giratorio, pero por todo lo que El tema de rolling shutter es otro tema, y no me quiero expandir aquí, por este vídeo si no se va a hacer muy largo, pero es un tema que se le da demasiada importancia y la mayoría de veces, como digo en mis vídeos, si no eres un esquizofrénico que mueve la cámara a 200 kilómetros por hora, ni vas a notar la diferencia. hasta ahora, creo que mis estimaciones eran correctas, que el obturador giratorio es ligeramente mejor en la FX3 que en la Nikon ZR, lo que en realidad es una victoria para la Nikon porque estás grabando en 6K Red RAW. Uno pensaría que el obturador giratorio y la velocidad de lectura serían bastante malos, y la velocidad de lectura parece ser realmente buena. Me siento tentado Para este tipo de tomas que estamos viendo es que es imposible que notes la diferencia entre uno y otro, porque el movimiento es muy, muy suave.
Cuando notamos la diferencia es cuando cogemos nuestra cámara y nos movemos como un esquizofrénico, ¿vale? Entonces, si tú haces este tipo de tomas suaves, etcétera, como bodas, etcétera, y no haces cosas súper deportivas, súper de alta velocidad, da absolutamente igual el rolling shutter. ¿Por qué? Porque no lo vas a notar apenas. Celo a la FX3. Pero creo que esto es de nuevo un punto a favor de ambas. Creo que están muy cerca. Ambas son realmente geniales. No creo que vaya. Claro, es que puntuar el rolling shutter en el 99% de las situaciones es una tontería, porque es que no hay diferencia entre la lectura más rápida y la más lenta. Ahora alguien me dirá, Marco, es que cuando tocas la guitarra, la cuerda se ve ya, pero ¿cuántas veces vas a grabar eso? Si te dedicas a grabar eso, sí necesitas una cámara que tenga menos rolling shutter, pero por lo demás, creo que no es algo a comparar en 2025 al menos. Ningún problema con el obturador giratorio en ninguna de las dos cámaras. Me gusta eso. Así que, después de empatar los puntos, puedes ver que está muy, muy cerca. Y puede que tú y yo los hayamos puntuado de forma ligeramente diferente. Así que creo que está muy, muy, muy cerca. Pero, de nuevo, creo que tienes que mirar esto desde el objetivo de... Vale, os voy a sacar mis propias conclusiones antes de que lo haga él. Vale, los puntos que le ha dado a la Sony, si os fijáis, no son tan importantes como los que son de la Nikon. Por ejemplo, el audio, la calidad de imagen, el color grading, cosas que son muy, muy importantes las ha puntuado como el handlet, ¿vale? Sí que es verdad que aquí seguramente faltarían ciertas cosas como por ejemplo la batería, que sabéis que seguramente sin probar las cámaras la FX3 va a tener mejor batería, que eso para mí sí es importante, sobre todo para un filmmaker, pero sí que es verdad que tenemos que tener muy en cuenta las cosas que se valoran, que son muy, muy importantes y cuáles no son tanto, ¿vale? precio. Y creo que, en cuanto a la calidad de imagen, probablemente valga más de un punto si comparas ranuras para dos Exacto, lo que decíamos antes. tarjetas y calidad de imagen como categorías muy diferentes. Claro. Entonces, la gran pregunta es, ¿deberías cambiar o comprar la Nikon ZR? Y esto es algo así como lo que diría ahora mismo rápidamente. Siento que necesito hacer un video completo comparando o hablando de las tres cámaras ahora mismo, la FX3, la Nikon ZR y la nueva Canon Z. Tengo ganas de tener esas cámaras en mi mano y probarlas por mí mismo, os lo juro. Cuenta. ¿Qué cámara deberías usar? ¿Cuál es la mejor para ti? Pero ahora mismo, si hablamos de la FX3 y la ZR, creo que, como usuario de Sony durante 5 años, más de 5 años, esta es la primera cámara en la que realmente estoy pensando en comprar una. Y no creo que tenga que deshacerme de mis FX3, si eso tiene sentido. Pero tengo la sensación de que voy a acabar comprando la Nikon ZR y probablemente acabaré usándola cada vez más hasta el punto de que la FX3 simplemente se queda en la estantería. Esto es un puñal para todos los fanboys de Sony, ¿eh? Está bien, ¿cuándo vas? ¿Cómo que te vas a dejar la FX3 en la estantería? Si llego a decir yo eso, tengo un montón de comentarios de fanboys metiéndose conmigo, insultándome y de todo. Lo sé, lo sé. Sony la FX3 Mark II. ¿Va a salir pronto? No tengo ni idea. Eso podría cambiar las cosas por completo. Pero yo, Creo que es una cámara que estamos esperando todos, ¿no? La FX3 Mark II. ¿Veremos esa cámara? Lo que tengo claro es que no vamos a ver una A7S4. Eso lo tengo más que claro. Porque es una cámara que se ha abandonado por completo. Fijaros que si se ha abandonado, que a mí me la robaron. No, pero bueno. Es una cámara que yo he disfrutado mucho, en verdad, ¿eh? Es una cámara que cuando me la compré, por supuesto, me llevé una decepción, como os he comentado en el canal, pero luego te sacas el partido. Sobre todo en 2021, 2022, era una cámara que a mí me hizo muy feliz. Hice muchísimos proyectos, hice muchísimo dinero también con ella y tengo buenos recuerdos. Además es una cámara que puedes usar para fotografía, para vídeo, porque eso se olvida muchas veces, que esa cámara también para foto está muy bien. Y pues bueno, es una cámara que a día de hoy, por supuesto, no me volvería a comprar, pero es una cámara que si la encuentras barata por 1.500, 1.800 euros, puede ser una buena inversión. usuario de la FX3, no tengo ninguna La pena es que mirando en Wallapop y todo eso lo vas a encontrar por 3.000. Por 3.000 euros esa cámara no te la compres.
a día de hoy tienes opciones más interesantes como por ejemplo la Nikon. Para no comprar un cuerpo de cámara de $2.200, bastante razonable. Y es que el problema es ese, que cuesta 2.300 euros, lo mismo que cuesta una A7 IV, y te ofrece 40 o 50 veces más. Es que es una locura. Bueno, vamos a dejar el vídeo aquí para que no se haga demasiado largo. Espero que te haya gustado este vídeo. Como ves, es un nuevo formato que quiero traer al canal. Si lo apoyas, voy a traer más y sobre todo vamos a hacer directos, a ver. Y vamos a hacer directos también para que puedas interactuar conmigo. Así que bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Suscríbete si no lo estás. Un like nunca viene mal. Y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo.